invitación el día de hoy. Mm, bueno, vamos a hablar un tema muy importante para nosotros como estudiantes de administración pública, que es el tema del servidor público y pues el tema de la Comisión Nacional y demás temas que se van desencadenando de estos grandes campos. Sin embargo, antes de comenzar con la entrevista, nos gustaría que nos comentara un poco sobre su merced, quién es el doctor Nicolás, a qué se dedica y todo el tema de su profesional. Bueno, Leili, gracias, y Angélica también. Y muy chévere que ustedes sean las futuras colegas en administración pública. Pues yo soy también administrador público, me gradué hace ya como 20 años, en el 2006, en la Escuela Superior de Administración Pública aquí en Bogotá, y soy también especialista en gestión pública de la SAP, también aquí de Bogotá, y llevo alrededor de 19, 20 años trabajando como asesor y consultor en temas de rediseño institucional, fortalecimiento institucional, manejo de personal, plantas de personal, empleo público, servicios, concursos de méritos, etcétera, etcétera. Y actualmente, ya hace como 3 años, estoy vinculado con la SAP directamente como asesor de la Dirección de Fortalecimiento de Apoyo a la Gestión a nivel nacional. Y el año pasado estaba yo llevé 2 años liderando la estrategia de formalización de empleos públicos a nivel nacional. Yo fui el líder de la estrategia a nivel nacional con unos pares que tenemos allá en el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y bueno, ese es más o menos mi perfil. Tienes el Bueno, micrófono apagado. ¿y cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido esa experiencia siendo partícipe de la SAP y de esos procesos de la parte de servidor público? Todo ese tipo, ¿cómo se ha sentido usted? ¿Cómo ha sido ese desenvolvimiento que ha tenido? Pues yo recuerdo a mis profesores, a Jairo Rincón, todavía es profesor aquí en la SAP de Bogotá, mi profesor de función pública siempre nos decía hace años, hombre, uno de administrador público tiene que tener una vocación también para el derecho, sin que seamos necesariamente abogados, pero es que todo en la función pública está arreglado, toda la administración pública es completamente arreglada. Y así tú quieras o no te guste el derecho, pues si estás en la administración pública, tienes que estudiarlo, hay que leerse todas las leyes, el marco normativo, la jurisprudencia, y tenerle el gusto a eso, porque es la única manera de que nosotros los administradores públicos realmente destaquemos y hagamos diferencia. Como les digo, todo está arreglado. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Nada, pues inicialmente yo pienso que cuando me gradué de administrador público, como les decía, yo soy egresado del 2006, 2007. Eh, Le perdí fue como el miedo a la administración pública. Obviamente llega uno muchos conocimientos, todas las distintas materias que uno ve a lo largo de los semestres le dan ese conocimiento como muy general, muy básico, muy integral de la administración pública, aunque uno profundiza en presupuesto, contabilidad, función pública, empleo público, bueno, todas, microeconomía, macro, derecho administrativo, si se quiere, las selectivas que ustedes escojan, pero finalmente es en la praxis, es en la práctica cuando uno desarrolla su competencia profesional. Y hay de todo. Yo tengo compañeros de semestre que eligieron la carrera administrativa y llevan ya varios años, ya están a punto de pensionarse porque cogieron rápidamente concursos. Otros que escogimos la consultoría como medio de subsistencia, en el caso mío. Entonces me volví consultor, asesor de alcaldes, gobernadores, ministros. El año pasado era yo asesor del Ministerio del Interior para el proceso de reestructuración del ministerio. Y he trabajado también con alcaldes como asesor. Allí conocí a Luz Leili, ya que la veo en la mesa Cundinamarca, fui asesor 3 años del alcalde de la mesa y bueno, de gobernador de Cundinamarca. Pero siendo sinceros, uno despliega su conocimiento en la práctica. Es importante que ustedes cuanto antes falten de la teoría, de todo lo que están viendo en las clases y empiecen a ejecutar, buscar alguna manera de vinculación con el Estado o buscar prácticas, buscar pasantías. La ESA tiene ahorita una oferta de pasantes bien importantes. La conozco porque es del área que asesoro, es la que trata de vincular pasantes para procesos de rediseño, reestructuración administrativa, manuales de funciones, asesoría de asistencia técnica. Nosotros mismos los capacitamos en la escuela. Entonces, ese clic entre lo que es la academia, la clase, estar allí y ir a ejercer, es donde el saber ahí sí se multiplica, porque mientras ustedes se quedan en la teoría, ¿qué es el empleado, qué es el funcionario y cuál es el servidor? Creo que es la primera pregunta que me hacían o que me hicieron ahorita antes de iniciar la grabación.
pues uno como que lee la norma y dice, pues bueno, allí está, pero bueno, tal vez no la logro entender. Ya cuando lo ves en la práctica, todo empieza a tener sentido. Entonces, ese proceso es importante que lo haga. Ya, Bueno, pues muy doctor. interesante, doctor. Bueno, doctor Nicolás, entonces en este caso, ya para entrar en materia, pues vamos a empezar con la primera pregunta del cuestionario. ¿Qué diferencia hay entre empleados, funcionarios y servidores públicos? Como para que usted vayamos abordando ya el tema como tal. Bueno, entonces lo primero que les digo es que como buenos futuros administradores públicos, lo primero que hay que leerse es la Constitución política. Allí empieza ese ejercicio del saber y ese ejercicio de conocimiento. En el artículo 123 de la Constitución define quiénes son servidores públicos, o da mejor el concepto de servidores públicos. Artículo 123 constitucional, y dice que son servidores públicos los miembros de corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado. Y entidades descentralizadas territorialmente por servicios. Finalmente, ese es el concepto que empieza a desarrollar la Constitución del 91. Dice que los servidores están al servicio del Estado, que ejercen unas funciones que están previstas en la Constitución, en la ley y reglamento, en fin. De manera genérica o tipo sombrilla, porque es que ahí vienen los demás conceptos que ustedes dicen en la primera pregunta, se empieza a desarrollar lo que significa empleado público, empleo público y demás, y funcionario público. En el año 2018, ante estas mismas dudas, el propio Consejo de Estado definió el concepto de funcionario público y dijo, de forma general, servidor público, en ese 2018, servidor público son todas las personas naturales que tienen una relación con el Estado. Eso es un servidor público, según el Consejo de Estado en una sentencia del 2018. Esas personas naturales tienen una relación laboral con el Estado y trabajan al servicio del Estado para asegurar el cumplimiento de los fines constitucionales. Para referirse de manera genérica, la Constitución política también dice que son funcionarios. Es decir, para el Consejo de Estado y para la Constitución política, y lo pueden ver en artículos como 118, 125, 135, 180, en fin, hay muchos artículos que están hablando o empleando la expresión funcionario como si se tratase del mismo servidor público. Es decir, el Consejo de Estado definió así en el 2018. Antes, en el 2003, la Corte Constitucional en una sentencia dijo que los funcionarios públicos eran todas las personas naturales que ejercen una función pública. Así lo dijo la Corte Constitucional en una sentencia, esa es la 681 del 2003. Dice, los funcionarios públicos son personas naturales que ejercen función pública y tienen relaciones laborales con el Estado. Y pues por eso son funcionarios públicos, porque ejercen función pública. Luego, esa definición definitivamente es genérica, funcionario público, homologada también en la misma línea que años más tarde dijera el Consejo de Estado, son los mismos servidores públicos. Sin embargo, los servidores públicos tienen una clasificación y tradicionalmente, y eso sí viene desde hace un siglo, que es la Ley Cuarta de 1913, en la Ley Cuarta de 1913 se definieron una clasificación que dentro de eso existía empleados públicos y trabajadores oficiales. Dentro de los servidores públicos hay empleados públicos y trabajadores oficiales. Los empleados públicos, desde la Ley Cuarta de 1913 decía, son los que tienen funciones administrativas. Eso hace un siglo, pues esa ley está vigente. Y los trabajadores oficiales son los que realizan obras públicas, actividades industriales y comerciales del Estado. Luego, por allá en el 68 salieron unos decretos, como el 31-35, y definieron la misma lógica frente a los trabajadores oficiales. Son ellos los que se encargan de obra pública y los empleados hacen funciones de corte administrativo. Básicamente era eso. Es decir, cuando uno dice cuál es la diferencia, volviendo a la pregunta, que hay entre un empleado, un funcionario y un servidor, es que el concepto servidor público es constitucional, está en el artículo 123, ¿sí? Y se refiere que son servidores todos los miembros de corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado, es decir, un concepto genérico de personas que trabajan con el Estado, siendo funcionario y servidor homólogo o una expresión genérica, como lo dice el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y el empleado público es un concepto mucho más de clasificación, de la cual se derivan los servidores con funciones públicas. Tú eres servidor público como sombrilla, pero puede ser o empleado o trabajador oficial. Esa es una diferencia que hay y por eso ha venido desarrollo
de concepto desde la jurisprudencia, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, y lo que dice la propia Constitución en el artículo 123. Y ya pues otra cosa es, pero no están preguntando eso, otra cosa es qué es empleo público, y el tema es empleado, funcionario y servidor, y esa es la diferencia. ¿Sí quedó más clara? Sí, claro, sí, doctor. Servidor, sombrilla; funcionario, concepto genérico también utilizado por la Constitución, por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional, y el empleado ya es una relación legal reglamentaria, es decir, una clasificación de ese servidor público. Ok. Pero entonces en ese caso son como una especie como de sinónimos, por decirlo de esa manera. Funcionario y servidor, sí. Funcionario y servidor, como lo dijo el Consejo de Estado. Pero empleado es una clasificación de servidores públicos. Okay. Que son los empleados públicos, porque en esa clasificación tenemos empleados públicos, trabajadores oficiales. Sí, ahora sí lo entendemos un poquito más claro, ahora sí es un poquito más entendible. Bueno, sí. Mi doctor, ¿cuál es la figura legal que se maneja para poder realizar cambios en las plantas de personal cuando son funcionarios que se cambian por supernumerarios? Espérate, porque ahí esa pregunta tiene como una cascarita. Resulta que los funcionarios no se cambian por supernumerarios. Para responder la pregunta tienes que ir a un decreto, que es el decreto 1042 de 1978, el cual define el concepto de supernumerarios. Espere, yo lo abro por acá para poderle decir con total claridad, creo que es el artículo 83, más o menos, los supernumerarios. Sí, artículo 83. Espérate, a ver, ya me está abriendo. Decreto Ley 1042 de 1978, artículo 83, los supernumerarios. Hay que primero saber qué es un supernumerario y para qué se utiliza el concepto de supernumerario. Ya me abrió aquí en el celular. Dice lo siguiente: los supernumerarios se utilizan para suplir vacancias temporales de empleados públicos en el caso de que estos estén en licencias o vacaciones. En estos casos que hayan licencias, vacaciones o hayan, mejor, vacancias temporales de empleados públicos, se puede vincular personal supernumerario. Es decir, el supernumerario no es que sea una clasificación de empleo. El supernumerario es una figura que se utiliza para vincular a una persona que supla temporalmente la ausencia de un empleado público. Es decir, hay un empleado público y está en vacaciones, está en una licencia, está en una situación administrativa. ¿Qué hace la administración? En un caso, por ejemplo, hipotético, la alcaldía puede nombrar a alguien como supernumerario. Es decir, el supernumerario termina siendo una figura para suplir las vacancias temporales. ¿Sí? Pero cuando tú me preguntas qué mecanismo o cuál es la figura legal para realizar un cambio en la planta de personal para cambiar a los supernumerarios, ahí está la cáscara. Porque realmente yo no cambio mi planta de personal por supernumerarios. La planta de personal ya existe. La planta de personal es una relación de empleados que tiene la alcaldía, en un ejemplo, pero que tienen todas las entidades públicas. La gobernación, el ministerio, una superintendencia, toda una empresa industrial, un hospital, todos tienen una planta de personal. Y en esa planta de personal está la relación de empleos que tiene dicha entidad en la planta de personal. Cuando yo cambio mi planta de personal, lo que voy a hacer es cambiar los empleos. Los empleos los cambio. Es decir, puedo cambiar un profesional universitario por un profesional especializado o un técnico por un profesional. Eso es un cambio en la planta. Otra cosa es cómo vinculo yo a los empleados, las figuras de vinculación. Ahora, cuando existe una vacancia de un empleado, cuando existe la vacancia, yo puedo utilizar la figura del supernumerario para suplir esa vacancia temporalmente, rápidamente. Utilizo el supernumerario. ¿Qué quiere decir? Que yo no es que tenga una figura legal para cambiar la planta para que se vuelvan supernumerarios, porque es que el supernumerario es una figura utilizada de manera, si se quiere, o sea, es una excepción a la regla, porque la vinculación de los empleados debe darse por carrera administrativa del empleado público. La vinculación es por mérito, por concurso, por carrera, digamos, esas son las clasificaciones de los empleados. Carrera administrativa, libre nombramiento, o usted se vincula al empleo por votación, por elección popular, ¿sí? Esas son las clasificaciones que da. ¿Quién da las clasificaciones? La ley, el artículo 5 de la ley 909 del 2004. Ahí dice cómo se clasifican los empleos, cómo se clasifican los empleos públicos. Entonces, yo teniendo un empleo ya creado en la planta, modifico la planta de personal para crear o suprimir esos empleos.
¿Sí? Hasta ahí voy. ¿Cómo lo hago? A través de un estudio técnico. ¿Que está reglamentado? Claro que sí. En el artículo 46 de la ley 909, que fue modificado después por el artículo 228 del decreto ley 019 del 2012. Modifico mi planta y creo nuevos empleos, suprimo, fusiono empleos. Ahora llega el momento de proveerlos, proveer el empleo. ¿Cómo debo? Hacer un concurso de méritos para proveer los cargos que son de carrera. Nombrar en un nombramiento ordinario a los que son de libre nombramiento y remoción. Nombrar en periodo los que son de periodo. ¿Listo? Esas son las clasificaciones. Ay, pero es que alguien me dejó la vacante temporal. Se fue de vacaciones, está en una licencia de maternidad. Utilizo la figura del supernumerario que está reglamentada en el artículo 83 del decreto ley 1042 del 78, pero es una figura de provisión temporal del empleo, que es diferente a un empleo. El supernumerario no es que sea como tal el empleo, es la forma de proveerlo. El empleo es el conjunto de funciones, tareas, responsabilidades que se asignan a una persona. Esa es la definición de empleo que da la ley 909. Entonces yo tengo un empleo y luego tengo unos empleados y esos empleados tienen que vincularse de alguna manera. Cuando yo modifico la planta de personal, la modifico a través de un estudio técnico, pero la modifico para crear, suprimir, funcionar empleos. Creemos 20 profesionales nuevos. Creemos los empleados que hacen falta en la oficina jurídica, porque allá no hay abogados. Entonces creemos unos abogados. Eso se hace en la modificación de la planta. Ahora, ¿cómo los proveo? ¿Sí? ¿Cómo hago los nombramientos? Depende. Pues, primero, si hay concurso de la comisión, o si puedo hacer un nombramiento en provisionalidad, o si está en una vacancia, pues hago la figura del supernumerario. ¿Sí? La cascarita de la pregunta, si me permiten, es porque uno realmente no hace un cambio de planta para cambiarlos por supernumerarios. Eso no se puede hacer. El supernumerario es solo una figura para proveer empleos que ya existen y que están en vacancia. ¿Sí? Entonces, sí, es que son dos mundos diferentes. La pregunta se hizo con base en que, doctor, lo que pasa es que encontramos en una alcaldía que se hizo un proceso de reestructuración de la planta de personal de esa alcaldía. Sí. Pero nos encontramos con esas figuras de supernumerarios y pues no entendíamos si son funcionarios, o sea, pues si son servidores públicos, pensamos que pues todas las personas o todos los puestos que se ocuparon iban a ser por personas ya nombradas de ciento en los lugares de trabajo y nos encontramos con esta figura. Entonces, por eso fue que nos entró como esa duda. Por eso claro. Dijimos, pero ¿cómo así supernumerarios? Si supuestamente si se hace un proceso de reestructuración, ya las personas deben entrar fijos pues a esos empleos y no manejar como unas figuras como adicionales. Entonces, por eso fue la duda. Entonces, volvamos al punto. Servidor público es la sombrilla. Ahí se meten todos los que tienen una relación laboral con el Estado. Inicialmente, así, los miembros de las corporaciones, como dice el artículo 123. Luego el Consejo de Estado y la Corte Constitucional dicen funcionario y servidor, la Constitución política utiliza de manera indistinta en muchos artículos el concepto funcionario, no necesariamente dice que es un servidor. Y se refiere funcionario al que ejerce la función pública. Entonces finalmente por eso la Corte y el Consejo de Estado dijeron, bueno, servidor público y funcionario pueden ser homólogos. Eso hay unas sentencias que les digo yo allí. Ahora otra cosa es el empleado como clasificación. Ahora, dentro del concepto de servidor público hay o empleados públicos o trabajadores oficiales. Los empleados públicos tienen una relación legal y reglamentaria. Los empleados públicos. Y los trabajadores oficiales tienen una relación contractual laboral. Ellos firman un contrato individual de trabajo. Ahí hay unos trabajadores oficiales. Dijo la ley, y desde 1913, la ley cuarta, y luego el decreto 3135 del 68, lo que les contaba ahorita. Los trabajadores oficiales básicamente son para obras públicas o para empresas industriales y comerciales del Estado. Y los empleados públicos para actividades de corte administrativa. Listo. Ahí están esas figuras. Pero esa es apenas la silla. La silla. Otra cosa es quién se sienta en la silla. El que se sienta es o un trabajador oficial o un empleado público. El empleado público se sienta en un empleo público. Se posesiona en un empleo público. ¿Sí? Entonces, una vez yo creo mi empleo, creo el empleo público, los empleos públicos tienen un sistema de nomenclatura y clasificación. En las entidades territoriales es el decreto ley 785 del 2005. Entonces tienen su nombre, su denominación, su grado salarial y sus funciones. Ese es el empleo, digamos que está en papel.
Ahí no hay una persona como nosotros, ahí no hay una Angélica María, no hay una Luz Leili, sencillamente hay un documento que dice aquí hay un empleo que se llama profesional especializado de la dirección jurídica y tiene funciones de abogado, defensa jurídica, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ese es el empleo. ¿Quién llega a ocupar ese empleo? Dependiendo de la naturaleza del empleo o la clasificación. ¿Sí? Entonces la ley 909 dice, bueno, hay todos los empleados, y también lo dice la Constitución, son de carrera. Todos los empleos públicos, por regla general, las reglas que son de carrera, dice la Constitución. ¿Cómo así son de carrera? Sí, tienen que vincularse a través de concursos de méritos. Tiene que haber un concurso para que ellos tomen posesión y pasar unas pruebas y un concurso de méritos. A excepción de los que son de libre nombramiento y remoción. La ley también define eso, artículo 5 de la ley 909, o los trabajadores oficiales o los de elección popular, como el alcalde, el gobernador, ¿sí? O los de periodo, como los jefes de control interno. Entonces, el empleo es el conjunto de esas funciones, de las competencias, ¿verdad? Y a ese empleo llega una persona y se vincula. Pudo haberse vinculado porque superó un concurso, o pudo haberse vinculado de manera provisional mientras llega el del concurso, y cuando no había nadie ahí, porque estaba en una vacancia, es decir, no había nadie sentado en ese empleo, puede utilizar excepcionalmente esa figura de supernumerario. Como figura, ¿ven? Como figura. Pero el hecho de que yo tenga unos empleos, yo los tengo que hacer el nombramiento, ya sea un nombramiento ordinario de libre nombramiento y remoción, un nombramiento en provisionalidad o un nombramiento con inscripción en carrera administrativa, porque superó el concurso, porque es las formas de provisión del empleo. Esas son las formas, así proveo yo el empleo, ya hay un orden de provisión y eso lo dice el decreto 648 del 2017. ¿Cómo proveo yo los empleos? Ahora, si uno de esos empleos, estando provisto por esas figuras que les dije, quedó en una vacancia temporal, son una cosa que no puede superar 3 meses, una licencia, un embarazo, sí, algo así. Eso lo dice el artículo 83 del decreto ley 1042 del 78. Hay una vacancia, entonces puede utilizar esa figura de supernumerario con el objetivo que la administración no se paralice, que la administración pública no pare. Lo puede utilizar un supernumerario ya. O sea, traigo una persona y le hago un nombramiento como supernumerario. Pero esa es una excepción a la regla, porque usted tenía que tener en su planta, ya sea o alguien inscrito en carrera, y si no había pasado el concurso, alguien en provisionalidad. No supernumerarios por todo lado. Porque, como les digo, la figura del supernumerario, según el artículo 83, es para suplir una vacancia temporal de los empleados públicos, o sea, de las personas que estando vinculadas estén en una licencia. ¿Sí ven? Es decir, primero usted debió haber recurrido a ese empleado público nombrado en provisionalidad con nombramiento en carrera, ¿sí? Y ahí sí, estando en vacancia, ese empleado, no el empleo, ese empleado que esté en una licencia y por lo tanto el empleo está en vacancia. Ahí sí yo digo, bueno, como aplico el artículo 83. Ahora bien, más jurisprudencia. Resulta que el Consejo de Estado dijo, y es que la figura del supernumerario requiere que en el rubro del presupuesto de la entidad exista el rubro supernumerarios, porque es que los empleados están tanto en la planta de personal, en el acto administrativo, en un decreto, en un caso de alcaldía, en un decreto de planta, pero también están en el presupuesto. Y entonces el Consejo de Estado dice, claro, y los supernumerarios también. Es decir, en el presupuesto, si usted quiere utilizar supernumerarios para suplir vacancias, en caso de licencias o vacaciones, ¿sí? Tiene que estar en el presupuesto el rubro que diga supernumerarios y de allí sacar la plata para pagarle a estas personas de manera transitoria. El caso que ustedes me cuentan en el municipio, pues es una muy mala práctica porque están utilizando supernumerarios de manera permanente, volándose los órdenes de provisión del empleo que están en el decreto 648 del 2017 y que no aparecen ahí los supernumerarios como orden de provisión. Tiene un orden, ¿cómo provee el empleo? Se lo están saltando. Adicionalmente, me imagino que no están utilizando el presupuesto como debe ser, porque el supernumerario tiene que tener el rubro supernumerario. Y los empleados normales en una alcaldía está en la planta de personal y en el presupuesto en la nómina están ahí, lo que se les va a pagar a los empleados. Ese es el rubro nómina, gastos de personal. Y el supernumerario adicional tiene un rubro aparte que se llama supernumerarios, personal supernumerario. Es decir, si no tienen el rubro en el presupuesto y si se saltaron el orden de provisión, lo hicieron mal. Entonces ya entendí la pregunta. Por eso era un tanto capciosa. Uno lo que hace es un cambio en la planta, hace su estudio, crea los empleos, los suprime, los fusiona, haga lo que sea. Modifica la planta.
ya tengo mis empleos creados, ¿ahora qué hago? Provéalos con el orden de provisión del decreto 648. Ahí ustedes mirarán el decreto y ven. Primero, entonces, los que vienen por sentencia judicial, los de carrera, si una vez ha hecho todo, los que están de carrera y tienen derecho a ser encargados, ese es orden de provisión. Primero ellos, los que vienen por concurso, los que vienen de una demanda, los que vienen de un traslado por orden judicial, en fin, hay un orden que da la ley. Y ya después de que usted agotó todo el orden de provisión, la ley le dice, ahí sí, como último recurso, nombre un provisional. El último recurso es el provisional, nunca el supernumerario. Los supernumerarios no son orden de provisión, son una figura excepcional que se aplica únicamente cuando ya una persona que estaba vinculada como empleado público, ya sea provisional, carrera, lo que sea, se fue de vacaciones o licencia. En ese momento, como figura excepcional, pues yo utilizo transitoriamente hasta por 3 meses a un supernumerario para que me cubra ahí y no paralizar la administración. Allá en el caso que ustedes me dijeron se volvió regla, es decir, lo hicieron mal. Solo demandan y se cae de facilidad. ¿Listo? ¿Quedó ahí claro la cosa? Sí, señor. Sí, sí, Listo. señor. Bueno, Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cómo garantiza la Comisión Nacional de Servicio Civil la meritocracia en el acceso a empleos públicos? Pues desde sus propias funciones. Es que cuando se creó la Comisión Nacional de Servicio Civil como un órgano técnico, autónomo, independiente, para administrar la carrera administrativa, ejercer la vigilancia del sistema de carrera, se pensó siempre desde el principio del mérito, y el principio del mérito se garantiza desde los concursos de méritos. Esa es la garantía. ¿Cómo garantizo que exista mérito? Pues que hayan concursos y que el concurso realmente evalúe las competencias, revise si esas personas están en la capacidad de desempeñar los empleos. Entonces, el mérito se garantiza a través de concursos. Concursos públicos, concursos abiertos, objetivos, que miden los conocimientos, que miden los saberes. Entonces, no hay otra manera de garantizar méritos, sino que las personas concursen, hagan pruebas de sus saberes, de sus conocimientos, de sus competencias, que sean evaluadas técnica y objetivamente y que gane siempre el mejor. Y por eso hay unos escalafones, unos puntajes y así. Entonces, el que gana el concurso, en teoría y en principio, y claro que sí, es la persona que tiene el mérito y que más sabe y que mejor puede desempeñar determinado empleo. Así lo garantiza la Comisión Nacional de Servicio Civil a través de concursos. Ese es el tema. Bueno, gracias, doctor. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos utiliza la Comisión Nacional de Servicio Civil para asegurar la transparencia en los concursos de méritos? También el principio, eso va muy ligado también a lo que estaba diciendo. El principio de transparencia está de plano y de facto garantizado en los concursos, justamente porque son procesos de selección abiertos que todo el ciudadano los conoce. O sea, ustedes pueden entrar a la página de la Comisión Nacional de Servicio Civil, meterse al aplicativo que está ahora como Sistema de Información y Mérito de Oportunidades, que es el SIMO, SIMO, y desde allí se ven todos los concursos, todas las ofertas de empleos públicos que están vacantes y que deben suplirse a través de un concurso, y es transparente completamente. Todos los ciudadanos pueden postularse. Luego, pues también hay listas públicas de elegibles. Además, hay escrutinio ciudadano, hay escrutinio también de las comisiones de personal que están en cada una de las entidades, hay escrutinio de los jueces cuando alguien demanda un tema, hay vigilancia, inspección, vigilancia de la propia Comisión Nacional de Servicio Civil para garantizar justamente eso, que haya transparencia, que no se filtren los concursos como tal. La ley lo que determinó es que se contratan con universidades, digamos que no los hiciera directamente la comisión, para que de alguna manera no fuese juez y parte, eso quedó en la ley 909 del 2004, y entonces al contratar con universidades se garantizaba más transparencia, más experticia técnica, porque las universidades conocen de procesos de selección, formulan las preguntas que son, perfilan mejor ese ámbito de preguntas y de los núcleos de conocimiento que tienen que saber las personas que concursan, y entonces son una serie de instrumentos como la vigilancia, como la contratación de universidades, como la posibilidad de que las listas sean públicas, como los concursos sean públicos. En fin, esa es una serie de mecanismos que se tiene para garantizar transparencia en los concursos. Listo, doctor, gracias. ¿Cuáles son las etapas
de un concurso de méritos administrado por la Comisión Nacional del Servicio Civil? Eso también lo da la ley 909, está en el artículo 30, y ese es el 31 de la ley 909. Etapas, convocatoria, reclutamiento, pruebas, concurso, listas de elegibles, nombramientos. Abrámoslo por aquí, esperen, no, y les digo porque eso está arreglado. Digamos que las etapas son las que dice la ley. También hay un artículo que está en el 1083. Espérate a ver si lo tengo por acá. El 30, ¿qué les dije? ¿El 31? 31, sí. Etapas, Sí, señor. artículo 31, etapas de selecciones o concursos. Primero, convocatoria. Ahí arranca. ¿Cuáles son las etapas de los concursos? Claro, tengo que hacer un proceso de selección que arranca con una convocatoria. Entonces sale un acto administrativo que firma la Comisión Nacional de Servicio Civil. Eso es público también. Usted lo ven en las noticias, incluso la comisión. Se abre convocatoria para proveer 5.000 cargos en las entidades territoriales, para proveer 1.000 cargos en la DIAN. Esa es una convocatoria. Entonces se convoca a la ciudadanía en general y se dan las reglas allí, en ese acto administrativo de convocatoria. Segunda etapa, según el artículo 31, reclutamiento. Dice, tiene como objetivo atraer e inscribir los participantes. Entonces, claro, en la etapa de reclutamiento se divulgan, se muestra, eso parte está en el FIMO, donde ustedes entran y dicen, bueno, ¿cuáles son los perfiles? ¿Cuáles son los empleos? ¿Cuánto pagan? Lo que nos importa a muchos. Bueno, allá hay un profesional universitario, ¿cuánto le van a pagar? 3 millones. No, pero ¿cómo así? ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que hacer esto. Bueno, está fácil y por 3 millones. Eso empieza la gente a mirar y a interesarse y lo ven a través del sistema de información y mérito de oportunidades, que es público también. Ustedes se pueden registrar sencillamente en el CIMO y se inscriben y pueden ver la oferta completa de todos los empleos que están ofertados, toda la OPEC, así se llama técnicamente, la oferta pública de empleos de carrera, OPEC, OPS. Entonces, esa OPEC, que es la oferta pública, lo que ofertan las entidades públicas, cuando dicen, aquí en una reestructuración crearon unos empleos, esos empleos son de naturaleza de carrera administrativa, tengo que ofertarlos. Y se lo oferto a la comisión. Le digo, mire, comisión, yo creé estos empleos. Ofértelos para concurso. Todo llega al CIMO. Y allá, entonces, en esa etapa de reclutamiento, la gente puede entrar y mirar y chismosear, comprar el PIN, comprar. Luego, ¿qué viene? Tercero, pruebas. Las pruebas son instrumentos que miden la capacidad, idoneidad, adecuación de los aspirantes. Entonces, vienen unas pruebas que se aplican. ¿Quiénes las aplican? Las universidades. Crean las pruebas, crean las preguntas, crean los enfoques, hacen todo ese tema pruebas. Con los resultados de esas pruebas, hacen entrevistas en algunos casos, hacen pruebas, en algunos empleos toca hacer prueba incluso física, o sea, si usted sabe hacerlo, ¿sí? No es solo teórico. Algunos empleos, dependiendo, porque hay entidades de entidad. Luego, cuarto, después de esas pruebas, con los resultados se crean listas de elegibles que duran 2 años. Entonces sale el listado y dice, mire, se hizo la prueba y pasaron tantas personas, porque hay pruebas eliminatorias, ¿no? Puntajes eliminatorios, entonces mucha gente se queda por fuera. Y luego sale una lista y dice, listo, de los que pasaron y saben, este es del primero hasta el que sea, el listado en orden de los más pilos, de los que mejor mérito tienen, que pasan las pruebas. Y hay una lista de elegibles y se la dan a la entidad. Sale un acto administrativo y le dicen, oiga, entidad, usted me ofertó esto, ¿cierto? Sí, señor, yo lo oferté. Ya salieron las pruebas, ya salió la lista de elegibles. Tiene unos días, una semana, un mes, bueno, hay unos términos allí que define la ley para nombrarme a las personas y inscribirlas después en carrera. Los del que están en lista de elegibles. Esa es la cuarta etapa. Y quinto, periodo de prueba. ¿Sí? Ya una vez llega el de lista de elegibles, digamos fue Leili, que ganó el concurso, quedó de primeras, entonces lo llama a la alcaldía o la gobernación o el ministerio, el que sea. Leili, ya, preséntese para tomar posesión del empleo. Y usted entra, pero en periodo de prueba, 6 meses. Y al final del periodo de prueba la evalúan. Y si pasó el periodo de prueba, listo, Leili quedó ahí en carrera administrativa con todos los derechos de carrera. Inscrita en el escalafón de carrera, ya en el registro público de carrera administrativa de la comisión, se llama RPSA, registro público de carrera administrativa, se queda ella inscrita y listo, ya entró por mérito. Esas son las etapas del concurso. Están en el artículo 31 de la ley 909 y en el 1083 del 2015. También hay unos artículos que hablan de las etapas del concurso. Gracias, doctor. Bueno, ¿cuáles son los principales motivos que algunos aspirantes, usted habla de una lista de elegibles y los que se quedaron y los que pasaron, no logran pasar ese tipo de concursos? ¿Por qué se da esta situación? Bueno, hay varias cosas. La primera, muchas personas se inscriben a empleos en los cuales no cumplían requisitos habilitantes. Es decir, no leen bien la convocatoria, las reglas del concurso y se inscriben a cargos donde no cumplen. Entonces hay empleos donde dice necesito título de administración pública.
¿sí? Y con 10 meses de experiencia o 10 años, lo que sea, de experiencia profesional. Ah, bueno. Y entonces vienen las experiencias. Hay otros que dicen experiencia profesional relacionada con él. Por ejemplo, la ESAP para ser asesor pide experiencia relacionada. Entonces usted va a ser asesor de reestructuraciones, su experiencia tiene que ser relacionada en reestructuraciones. No puede llegar usted, no es que yo tengo experiencia, yo trabajé 20 años de abogado litigando. Ah, ok, sí, tiene experiencia, sí, de abogado litigando. Pero ¿ha hecho reestructuraciones? No, no ha hecho. Entonces no pasa. Entonces la gente no lee bien los requisitos habilitantes, los tipos de experiencias y se quedan y no pasan el concurso porque no están habilitados. Y de plano los eliminan porque no cumplen. Otros desisten por salarios. Como los concursos son demorados, eso es una realidad que también evaluó la Comisión Nacional de Servicio Civil. Los concursos tardan mientras las pruebas, mientras la convocatoria, mientras se organiza la logística, en fin, puede durar 2, 3 años, incluso más. Hay concursos que 7 años. Entonces, las personas cuando se inscribieron al concurso, se inscribieron pensando en su realidad del momento. Entonces, algunos se inscribieron en un cargo de técnico pensando que en su momento eran técnicos. Y cuando llegó el concurso, ya son profesionales con maestría. Y luego el salario ya no les sirve. Entonces, no es que no logren pasar, los pasan, pero nunca llegan y toman posesión de esos empleos. Es otra realidad. Ustedes preguntan, la pregunta es, ¿no logran pasar el concurso? Entonces, no logran por requisitos habilitantes. Otros, era el ejemplo que daba, sí los pasan, pero no se posesionan porque pasaron tanto tiempo entre la prueba y la posesión que ya tienen otras aspiraciones salariales, y otros sencillamente porque no estudiaron o no están sencillamente capacitados. Y creo que en eso sí está la gran mayoría. No han estudiado administración pública, y muchas de las pruebas de competencias hablan de cómo funciona el Estado, cuál es la estructura del Estado, porque para trabajar con el Estado usted tiene que saber algo de administración pública, cómo funciona, qué va a hacer, qué es una función pública, qué es un servicio público, en fin, cómo se presta un servicio, y la gente no está preparada, no está capacitada, y pues sencillamente no pasan. Así pasa, eso sucede. Muchas gracias. Bueno, en este caso, ¿qué recomendaciones le daría a alguien que quiere participar por la Comisión Nacional del Servicio Civil por primera vez? Por ejemplo, si yo quisiera participar, ¿qué recomendaciones su merced me darían? Lo primero, que entres al CIMO y empieces a ubicar los empleos. El CIMO, lo que ha desarrollado la plataforma CIMO, es una plataforma web, sí, está virtual. Lo que garantiza el sistema CIMO es que puedas segmentar y encontrar un empleo con las características de tu conocimiento, de tu saber, de tu profesión. Entonces, lo primero es permearse muy bien del sistema, inscribirse allá en el sistema, eso es gratuito, y empezar a navegar entre las múltiples opciones. Hoy por hoy hay unos 6.000 y pico empleos reportados y en concursos. Hoy estamos a marzo 28, como 6.000. Eso permanentemente hay ofertas, permanentemente hay concursos. Entonces uno tiene que estar afinando muy bien qué requisitos tiene y verificar que yo los cumpla. 1. 2, ¿cómo verifico y cómo certifico que yo cumplo los requisitos? Pues tener sus certificados de estudio y experiencia actualizados al día, como los pide la norma. El certificado de experiencia laboral, que es con el que acredita usted que tiene experiencia, tiene que tener la relación de las funciones, por solo poner un ejemplo. Eso está arreglado también. Tiene que tener la relación de las funciones. No puede decir que es que la empresa X certifica que Angélica María trabajó con nosotros. Muchos llegan así. Entonces dice, sí, es un certificado que acredita que usted trabajó allá. La pregunta es, Angélica María, ¿usted en qué trabajó? ¿Cuáles fueron sus funciones? Porque cuando llegue a la etapa de revisión de antecedentes, así se llama técnicamente, le están revisando su hoja de vida. El analista dice, pero Angélica María se está postulando para un cargo de administradora pública y en ningún certificado dice que ella fue o hizo esas funciones. Entonces la rechazan. Entonces hay que tener todo su carpeta, todo en PDF, empezar a trabajar eso, sus requisitos de estudio, sus requisitos de experiencia, todo lo que haya hecho, sus cursos, su educación formal, informal, lo que sea, tenerlo en sus carpetas y garantizar y estar mirando en el CIMO hasta dónde cumplo yo. Y no después estrellarse porque usted compra el PIN, se pone a concursar y después se frustra porque lo eliminan en la etapa antecedente. Eso de primerazo. Luego empezar a mirar las funciones y las competencias. Están en el CIMO, ahí está cargada toda la información. Usted entra y dice, me interesa este empleo, es de administrador público, piden experiencia 10 años, Nicolás la tiene, vamos a ver. ¿Y cuánto pagan? Pagan bueno, entonces yo me empiezo a interesar ahí, pero voy a mirar las competencias que me van a pedir. Necesita que además de ser administrador público, sepa de aduanas, solo por pensar en el concurso de la DIAN de ahorita. Tiene que saber derecho aduanero. Y yo no, de derecho aduanero, yo no sé cuál es la norma principal de aduanas. Estudiar. No, es que hay un empleo que está para administrador público, para el área de talento humano.
B, ¿cuáles son las competencias? Saber del régimen de talento humano. ¿Cuál es la ley? Estudie, ley 909. Tienen que saber de nombramientos. Bueno, ¿cómo son los nombramientos? Vaya y le hace los órdenes de provisión, los nombramientos, los diferentes tipos de nombramientos. Ir vía lo que usted encuentra en el CIMO del perfil del empleo, competencias, funciones, ir estudiándola. Y así usted se prepara y cuando llegue al concurso usted ya es el que es. Hay gente que no se prepara o se pone a estudiar otras cosas genéricas y no a lo que da el empleo, la ficha específica de ese empleo. Entonces la recomendación es métase al CIMO y prepárese conforme a lo que está viendo en el empleo. Ahí está. Gracias, doctor. Bueno, ¿cuál es el papel que desempeña la Comisión Nacional en la capacitación y en el desarrollo de los funcionarios públicos? No, pues sabes que yo no veo a la comisión tanto como desde el punto de vista de capacitación. La comisión fue creada con unas funciones específicas que también están en la ley 909. Básicamente lo que tiene que hacer la Comisión Nacional de Servicios Civiles es administrar el sistema de carrera y vigilarlo, y ser garante que eso funcione con meritocracia y con transparencia. No es tanto capacitación. Entonces, el papel frente a capacitación y desarrollo, no veo yo a la comisión de frente, más allá cuando ellos hacen alguna que otra recomendación a las entidades frente al manejo de los manuales de funciones, competencias laborales. Pero tipo de recomendación, ellos dicen, oye, eso le quedó mal, usted me está ofertando unos empleos con unas funciones y eso está mal hecha, esas funciones, corríjalas, por favor. Pero que se meta directamente en el tema de capacitarlos y desarrollar, no. Los que sí hacen eso es el Departamento Administrativo de la Función Pública y la ESAP. Nosotros como sector función pública, y digo nosotros porque pues yo tengo una relación contractual con la ESAP, es que sí lo hacemos. Nosotros capacitamos empleados, los formamos. La ESAP tiene una escuela de alto gobierno donde se capacitan los altos funcionarios del Estado. Antes de tomar posesión, un alcalde tiene que ir a la ESAP a hacer un mini curso allí para poder tomar posesión. Y el DAF también, como cabeza del sector función pública, participa en lineamientos para todo el desarrollo de personal, cómo mejorar las capacitaciones, cómo mejorar la vinculación, los procesos de vinculación, de ingreso, todo el ciclo del servidor público. Ingreso, permanencia, ascenso, retiro, todos esos son lineamientos que vienen directamente desde el Departamento Administrativo de la Función Pública y desde la Escuela Superior de Administración Pública, pero no directamente desde la comisión. Incluso estaba buscando aquí en la ley 909, debe haber un artículo específicamente, es que no lo recuerdo en este momento, donde dice cuáles son las funciones de la comisión. Y entre esas funciones ustedes podrán ver, a ver cuál era, creo que ya lo encontré, no era este. Artículo 14 es el del Departamento Administrativo de la Función Pública. Artículo 12 de la ley 909, funciones de la Comisión Nacional relacionadas con la vigilancia y aplicación de las normas de carrera, funciones de la Comisión Nacional de Servicio Civil, artículo 11. En esos artículos, ustedes cuando los lean con detalle, artículo 7, naturaleza, ¿sí? Título 2, capítulo 1 de la ley 909. Allí ustedes ven a qué se dedica la comisión. Y dice, vea, según el artículo 7 de la ley 909 y en concordancia con el artículo 130 de la Constitución Política, la comisión administra y vigila las carreras. Es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito, de carácter permanente, dotada de autonomía, garantiza la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público, ¿sí? Pero miren que todo es de carrera frente a la carrera, pero no frente a la capacitación como tal. Pues hay otras entidades que sí hacen eso. Bueno, doctor, gracias. ¿Por qué algunas entidades como la Registraduría, la Contraloría y la Fiscalía realizan sus procesos de selección a través de otras entidades en lugar de la Comisión Nacional del Servicio Civil? No es que lo hagan a través de otras entidades. Lo que pasa es que la comisión administra la carrera administrativa general, no los sistemas específicos de carrera. Sí, esa es la única razón. Entonces hay entidades que tienen sistemas específicos que se desarrolla con un marco normativo específico y que la comisión allí no administra. La comisión hace el servicio de carrera administrativa general, no sistemas específicos. Y hay varios sistemas específicos de carrera. Entonces, por eso, pues algunos no se rigen por las normas legales específicas
de la carrera. Hay sistemas, por ejemplo, la carrera diplomática y consular, por citar un ejemplo, la carrera en la policía, ¿sí? La procuraduría, ¿sí? Ahora, la Contraloría sí tiene sistema general. Entonces, la Contraloría sí hace concursos por allí. Hay una carrera especial de la rama judicial, ¿sí? Pero no todos los empleos tienen el mismo sistema de carrera. Entonces, algunas entidades que tengan sistemas especiales de carrera o sistemas específicos, que es otra cosa, adelantan sus concursos con una reglamentación especial. Ese es el punto. Porque pueden hacerlo, no con las reglas y no se rigen por las reglas que da la comisión. Ya entendemos, doctor. De pronto sí, no teníamos claro esa parte, pero ya quedó más claro el concepto. Teníamos la duda hacía días de ese tema. Bueno, doctor, no sé si está bien formulada la siguiente pregunta, pero espero hacernos comprender. ¿Es obligación de una alcaldía a someter a concursos ciertos cargos que están ocupados actualmente por ya personas que están allí nombradas? Sí, o sea, es obligación de que llega un alcalde ahorita y dice, no, voy a someter estos puestos a concurso, pero están ocupados. No sé si me estoy haciendo comprender. Sí. Volvemos como a la pregunta de la segunda, tercera pregunta. Resulta que yo tengo el empleo creado, ya lo creé, y tiene una denominación, un código, un grado, un sistema de nomenclatura y clasificación. Entonces yo tengo un empleo que se llama profesional universitario en la alcaldía. Vamos a poner un ejemplo de un alcalde. Y ese profesional universitario tiene el código 219 y tiene un grado salarial que da el Consejo Municipal. Y dice, los grado 2 se ganan 6 millones de pesos. Listo. Y tiene además un manual de funciones y competencias laborales. Porque el artículo 122 de la Constitución Política dice que no hay empleo público que no tenga funciones detalladas en ley y reglamento. Y para proveerlos, tienen que estar inscritos en la respectiva planta, es decir, en el acto administrativo que creó el empleo. Tienen que estar ahí para que exista. Y previsto sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que usted, para que tenga un empleo, tiene que estar en la planta de personal, en un decreto de planta, tiene que estar en el presupuesto y tiene que tener un manual de funciones, según el artículo 122 de la Constitución. Listo, ya está el empleo. Todo papel, todo es papel. Actos administrativos, todo es papel. Ahora, bueno, tengo que proveerlo. Viene el orden de provisión, ¿se acuerdan? Decreto 648 del 2017. Y entonces, bueno, orden de provisión. ¿Alguien de carrera? No. Bueno, listos. ¿Alguien por encargo? Es decir, que esté inscrito en carrera y tenga la posibilidad de encargarse en ese mejor empleo. Es que uno que se gana 4 millones y aquí crearon uno de 6 millones y yo cumplo. Va. Ese como es la famosa escalera, sí, esa es la famosa escalera. Exacto, y empiezo a hacer los encargos porque es derecho preferente. Listo, va. Y luego, primero era orden judicial. Bueno, los órdenes de provisión del decreto. No encontré a nadie. ¿Qué hago? Provisional. Listo, nombramiento provisional. Ahí está. Una vez creado, antes del orden de provisión, una vez creado el empleo, una vez se firme el acto administrativo que creó el empleo, usted como entidad pública está obligado a reportarlo inmediatamente a la Comisión Nacional de Servicio Civil. ¿Quién dijo eso? La Ley 1960 del 2019. Ley 1960. De una vez lo oferta, ¿sí? Es decir, no es necesariamente que arranca el concurso ya, porque hay unas etapas ustedes ya vieron la otra pregunta, las etapas del concurso. Pero lo primero que hace la entidad es ofertarlo, es decir, la entidad dice, aquí creé un empleo, está vacante, lo reporto. Ahora, cuando un empleo no está vacante, ahí sale otros temas, es que un empleo puede estar en una vacancia definitiva o en una vacancia temporal. Es decir, ya tengo el empleo creado de ese profesional universitario 219, grado 2, que se gana 6 millones y que tiene funciones de abogado, en el ejemplo de la alcaldía. Pero resulta que yo lo acabo de crear, inmediatamente lo tengo que reportar a la Comisión Nacional de Servicio Civil porque así me lo determina la Ley 1960 del 2019. Incluso hay una circular conjunta, es la circular 17 del 2019, donde dice la Comisión y la Procuraduría, dicen, ojo, usted me reporta, usted no se me queda con los cargos. En un caso que hicimos en la mesa con Dinamarca, tan pronto creamos los empleos, inmediatamente al otro día, oficial al área de talento humano, y le dije yo como asesor de la alcaldía, señores talento humano, Secretaría de Gobierno, en el marco de la Ley 1960, de manera inmediata, usted reporta los cargos que se acabaron de crear, porque hay que cumplir la ley. Entonces ya la alcaldía, ¡pum!, reportó a la comisión. Listo. Viene después las etapas del concurso, ¿sí? Convocatoria, reclutamiento, pruebas,
la pregunta ahí, entendiendo ese contexto. ¿La alcaldía tiene que someter a concurso los cargos que actualmente están siendo ocupados por personas nombradas? Depende, le falta. ¿Nombradas cómo? Si el empleo está con una persona nombrada en titular de ese empleo, de carrera administrativa, es decir, que ese empleo ya fue objeto de concurso, pues no hay que ofertarlo otra vez, porque ya hay alguien que ganó el concurso. Mientras que si hay alguien en provisionalidad, hay que ofertarlo y sacar el concurso, someterlo a concurso. Pero así está en provisionalidad, lleve 20 años, nada, se va para concurso. Y si el provisional no pasa, el concurso sale, así lleve 20 años, porque el concurso es la regla, el mérito es el acceso al empleo, el principio de meritocracia, y nada le gana a eso. No, pero es que esta persona no podía, pues no, perdió. La única es que hay unas ventajas para personas que están prepensionadas. Dice que hasta que la persona prepensionada no se vaya, lo dice una ley también, pues tiene que quedarse ahí, ¿no? Pero ¿a qué voy? La persona ya pasó el concurso, se inscribió en carrera, pasó el periodo de prueba, pasó las etapas. ¿Listo? Ese cargo es de él. Ese cargo es de esa persona de carrera y yo no lo puedo ofertar. No lo puedo ofertar porque ya hay alguien de carrera ahí. Ahora, resulta que esta persona de carrera estaba en ese empleo de profesional, de los 6 millones del ejemplo hipotético, pero se resultó ser encargada de uno nuevo, que se ganaba 8 millones. Ese nuevo, así esté ocupado por esa persona de carrera, tiene que ofertarse, porque está ocupado transitoriamente. O sea, es decir, ahí todavía nadie ha concursado. Lo que pasa es que alguien de carrera se ganó un encargo, pudo subir en una escalera, pero ese empleo no ha sido ofertado, no hay alguien titular de ese empleo. Es decir, la persona está nombrada en un encargo, pero aún así lo someto a concurso, sí, porque está nombrado por encargo. Está ocupado con una persona nombrada en provisionalidad, ¿lo someto a concurso? Sí, porque tiene que ser por carrera. ¿Está ocupado con el titular de carrera? ¿Lo someto a concurso? No, porque ya está el titular de carrera. ¿Sí ven que la pregunta lleva a dar una precisión frente a qué tipo de nombramiento está? Es que la persona es de carrera, sí, pero estaban en cargo, me va para concurso. Es que soy provisional, pues menos. Usted está provisional, amigo. Es que soy un supernumerario, menos, porque usted estaba ahí transitoriamente por 3 meses mientras el titular estaba en una licencia. No, eso no había licencia y a mí me nombraron supernumerario. Mal, lo hicieron mal, porque esa figura no se aplica. Se aplica únicamente para licencias y vacaciones. De resto tenía que haber alguien o titular de carrera o alguien de carrera encargado o alguien de provisionalidad. ¿Listo? Así es la cosa. Doctor, muchas gracias, pero gracias por este tiempo. Pero quiero pedirle un favor si nos puede enfatizar en algo que usted mencionó al comienzo. Y pues, primero que todo, agradecerle este espacio de la entrevista, su tiempo y su conocimiento. La verdad fue muy enriquecedora esta entrevista y más por el marco normativo que nos ha dado a ilustrar, porque es como esa base que nosotros necesitamos ir aprendiendo para podernos ir, digámoslo así, contextualizando mejor en nuestro campo. Ya como por último, doctor, usted mencionó hace ratico una cuña muy importante, de pronto no la pueda socializar más para nuestros compañeros de clase, y es que la ESAP está ofreciendo de pronto pasantías o prácticas, le entendí. ¿Cómo se podría nosotros como estudiantes aplicar a una de esas pasantías o prácticas? Sí, a través de la Dirección de Fortalecimiento de Apoyo a la Gestión Estatal, ellos sacan unas convocatorias, las sacan a través de las direcciones territoriales de la SA, por ejemplo, en su caso a través de la dirección Cundinamarca, y hay que estar pendientes es cuando sale algo y salen, no es que sean muchas, ¿no? Porque también hay que aterrizar la idea, pues son pocas, pero sí hay posibilidades. De plano, el primer rediseño que hice yo, la primera reestructuración que hice yo, fue en el año 2006, yo no me había graduado. Y no era mi proyecto para grado, o sea, no era ni mi proyecto de grado, era pasante, y me vincularon con la gobernación de Cundinamarca para hacer una reestructuración, se llamaba así en esa época, y lo busqué fue a través de la SAP. Eso ha existido, imagínate, 2006 hace 20 años, y ya 19 años, y ya estaba allí la posibilidad. Ahorita hay más, ahorita con los equipos entiendo que hay vinculados alrededor de unas 30, 40 personas haciendo pasantías, y los vinculan para que aporten y empiecen a trabajar en reestructuraciones, en rediseños. Y obviamente llega el pasante, tiene un coordinador. Yo soy gerente de estrategia de rediseños quinta y sexta a nivel nacional. En este momento ya no estoy haciendo formalización de empleo. La estrategia ya siguió trabajando con el DAF, y yo este año soy el gerente de la estrategia de rediseños a nivel nacional. O sea, todos los rediseños que hace la ESAP, las reestructuraciones de municipios que hace la ESAP,
yo soy el gerente, pues obviamente tengo equipos, hay coordinadores, líderes temáticos, pero ahí también tenemos pasantes. Sí, yo los veo, y todos los pasantes llegan y ahí yo les digo a los equipos, capacíteme al pasante y démele la formación básica. Digamos que no es como entrar a clase y hoy hay clase para hacer cargas de trabajo, hoy hay clase para hacer un análisis financiero, hoy hay clase de manuales de funciones, pero lo que sí les damos son las tips, las pautas, instrumentos, metodologías, y ellos empiezan a trabajar y a desarrollar. Y así pues también aprendí yo, entonces eso fue mi proceso. Entonces hay que mirar, preguntar en la dirección territorial, mirar en la dirección de fortalecimiento de apoyo a la gestión, que es sede aquí Bogotá, sede central, qué posibilidades hay de vinculación de pasantes para el ejercicio. Además que, entre otras cosas, es algo que ha promovido mucho el profesor Bula, que es el director nacional. Él nos ha dicho mucho, por favor, vincúlenme personal, pasantes, quiero ver a los administradores públicos haciendo pinos, haciendo prácticas, y pues ustedes que son los gerentes, los asesores de esto, pues que haya una transferencia de conocimiento y que se articule dos mundos que son importantes: el mundo académico y el mundo de la extensión universitaria, que es lo que hace la SAP. O sea, las asesorías que damos como SAP es extensión, se llama, procesos de extensión. Y la idea es que los estudiantes se vinculen y en los procesos de extensión que da la SAP al país, porque la SAP es nacional, nosotros prestamos servicios. En este momento tenemos 90 alcaldías haciéndole estudios técnicos, 50 estudios técnicos de reestructuración y 40 manuales de funciones, gratis. En este momento estamos en eso. Entonces, bueno, de eso se trata y la idea es que se vinculen. Hay que preguntar allí en esas dos dependencias cómo funcionaría.